Bueno, retomamos la segunda parte, hermanos, de esta clase que le llamamos el ministerio de todos los creyentes. Y tengo una presentación más que quiero que conozcan para poder ilustrar de alguna manera lo que estamos tratando de decirles. Recuerden que les comenté que esta sesión tiene que ver con justificarlo más bíblicamente. Al final haremos una serie de precisiones y todavía el miércoles tengo otra presentación de cómo aplica esto hoy en nuestras iglesias y cómo lo podemos trabajar, porque una pregunta clave sería aquí, hermanos, esta transición, este crecimiento de ser de la gran multitud a ser discípulo, a ser un siervo, es un proceso de crecimiento en Cristo. Y me parece que lo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, a sus primeros 12, aunque creo que eran un poco más, pero los 12 eran los principales, y después fue creciendo el número de los creyentes de tal manera que el Evangelio pues hizo una gran aportación y un gran cambio al mundo. Por eso la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. Pero cuando el maestro se va, yo me recuerdo que en algún momento vimos lo que llamamos la teología del Espíritu Santo. Él no los deja solos, los equipa para que ellos hagan el trabajo de hacer discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos es importante, de ahí el título de esta siguiente presentación. ¿Qué quiere decir? Que primero uno debe ser discípulo de Cristo para poder hacer discípulos de Cristo. ¿Están de acuerdo? Es importante, hermanos. En la iglesia me parece que debemos clarificar este proceso de crecimiento, porque una de las cosas que más se batallan, creo yo, es que de repente, sobre todo las nuevas generaciones, ya no se dejan ser discípulos. O sea, batallamos un poco con trabajar estos procesos de crecimiento con muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, hermanos, estas nuevas generaciones, en cuestión de educación, de tecnología, de información, yo creo que están avanzados. Les digo, luego mis hijos a mí me bromean un poco, porque ya crecieron los primeros dos, y me bromean, pero dicen, fíjate papá, que nosotros sabemos más que tú. Me bromean, sí, ¿de qué quieres saber? Y agarran su computadora y usan los buscadores. Entonces, en el famoso Google hoy en día, y hay otros buscadores más profesionales, yo lo sé. ¿Y qué quieres saber? Y entonces ellos buscan y sacan mucha información. Entonces llega un momento en que yo les digo, está bien, hijos, sí tienen mucha información que nosotros no teníamos antes. O sea, la tecnología ha avanzado mucho, pasos agigantados, pero una cosa es tener información y otra cosa es saberla interpretar y saberla utilizar, ¿de acuerdo? Y es donde yo ya los voy orientando. Entonces, este nuevo siglo, hermanos, esta sociedad que le llaman posmoderna, es una sociedad con mucha información. Y eso a veces bloquea un poco esta dinámica que se venía dando desde la antigüedad, este mandato del Señor Jesús. La gran comisión básicamente es: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, desde Mateo 28. Y entonces, esto es lo que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que hacer: ser discípulos y hacer discípulos de Jesucristo. Las dos cosas son importantes, ¿sí? Yo diría que uno nunca deja de ser discípulo, porque siempre habrá alguien que sabe más que yo. Cuando tuve la oportunidad de ir a la Comunidad Teológica de México, me sorprendió mucho que había personas ahí con doctorados, con maestrías en ciencias bíblicas. Y yo dije que bueno, que ellos le han dedicado gran parte de su vida a la capacitación. Y sí, tienen títulos muy altos en la Comunidad Teológica de México, los maestros de ahí. Y eso está bien. Y yo me pude acoplar muy bien con ellos en el sentido de que les dije, miren, yo tengo un llamado pastoral y mi enfoque es pastoral. O sea,
yo me concentré en aprender psicología pastoral, en aprender esta parte del trabajo pastoral ahí en la Comunidad Teológica de México. Otros se iban a estudiar teología, no sé, ciencias bíblicas, traducciones y otras cosas que son buenas, pero a mí me interesaba mucho el profundizar en el trabajo pastoral, desde diferentes ópticas, diferentes tradiciones, diferentes maestros, diferentes corrientes, ¿no? ¿Cómo le hacen las diferentes? Y he podido compartir con gente aún de otras iglesias cómo le hacen ellos para sus trabajos de capacitación y de crecimiento. Y siempre es importante escuchar. Por eso digo que nunca uno deja de ser discípulo de Cristo. Vamos, uno siempre puede, ahí me quedé antes del receso, uno siempre debe estar dispuesto a crecer. Cuando tú estás dispuesto a crecer, el Señor te va a permitir crecer un poco más en Cristo. Hay veces, como decía nuestra hermana antes, cuando iniciamos este contacto de hoy, a veces los problemas de la vida nos hacen crecer también, ¿sí? Cuando uno está en una dificultad, cuando uno está en un conflicto, uno debe buscar el rostro de Dios y ahí también uno crece también un poco más. Eso es innegable. Pero esta siguiente presentación, en esta segunda parte, yo pretendo hablar del ministerio de todos los creyentes, pero lo que pretendo en esta segunda parte es decirles, hermanos, esto de lograr tener una congregación donde todos entiendan que el ministerio de todos los creyentes no es un trabajo sencillo, es un trabajo que nos toca hacer a nosotros como pastoralmente, ¿sí? Por eso me gustó insertarlo en esta clase de ministerio pastoral, porque a nosotros nos toca orientar a los demás para que sean parte de este proyecto de Dios a través del ministerio. Vamos, el ministerio es de todos los creyentes. En otras palabras, al final lo vamos a clarificar. Potencialmente, todos los hermanos que llegan a la iglesia pueden ser discípulos y siervos de Dios. Potencialmente. O sea, ahí está el potencial. A mí cuando me ha tocado visitar diferentes lugares, antes yo viajaba más, ahora soy un pastor de una iglesia local y lo disfruto, pero muchos años, 22 años, fui administrador en la iglesia y visité muchos distritos, muchas ciudades, aún otros países de la iglesia, en hacer trabajo con los hermanos de la iglesia, y yo estoy acostumbrado a mirar en la gente desde que la conozco el potencial que pueden tener. Vamos, yo miro a una persona y digo, esta persona tiene un potencial enorme para hacer esto o aquello. A veces ni siquiera la persona se da cuenta. Sí, porque uno, cuando tiene un poco humildad, uno dice, no, pues como yo, pues hermano, pues soy tan humilde. Sí, una cosa es la humildad, pero otra cosa es el potencial que Dios le da a través del Espíritu de Dios para usarlo como un instrumento para su gloria y su honra. ¿De acuerdo? Entonces, uno siempre sigue siendo un discípulo, pero el trabajo es hacer otros discípulos para Cristo. ¿De acuerdo? Y diríamos, para que se logre que el ministerio sea de todos los creyentes, nosotros tenemos que hacer un gran trabajo de motivación, de orientación, de encauzar a los nuevos miembros, sobre todo, aunque también pueden ser no tan nuevos, pero que recobren la visión y que retomen su primer amor y encauzarlos. También, ese también es un gran trabajo, ¿no? Bueno, vienen dos pasajes bíblicos de inicio, y el primero es Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. No sé si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. Marcos, lo leo, el Evangelio 3, del 13 al 15. Sí, hermana, adelante, por favor. Dice así la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Amén. Y luego vienen los nombres de los primeros 12 discípulos llamados a ser discípulos de Cristo. Ok. Marcos, el evangelista, deja muy claro, cuando el versículo 13 dice que subió al monte, recuerden que cuando Jesús subía al monte daba una enseñanza. Hay quien dice que como no había micrófonos,
Entonces el monte le permitía estar en la parte alta para dar la cátedra, la enseñanza, y pudiese su voz oírse más ampliamente. Hay quien dice que teológicamente el monte es un lugar de autoridad, porque se posiciona para dar como autoridad, para dar una enseñanza a sus discípulos. Un discípulo es un aprendiz, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús sube al monte, llamó a los que él quiso. Eso es importante, por eso elegiste este pasaje, porque es importante entender eso, hermanos. En otras palabras, a veces los que llegan a la iglesia no son las mejores personas, no somos las mejores personas, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho hacer reflexión. Ya les dije, yo regresé después de más de 30 años, 33 años para ser exactos, estuve fuera de esta ciudad, de esta zona, y después de 33 años regresé. Cuando yo me fui de aquí, de esta iglesia, yo era muy joven, tenía unos 23, 24 años. Pasaron 33 años, Dios me permitió hacer un ministerio y ahora regreso como pastor a esta iglesia. Y ahora que veo las casas, las personas, las familias, algunas cosas han cambiado, otras no. Pero me recuerda a mí este lugar, mis orígenes, mi inicio. Y luego platico con algunos hermanos de familias ya que tenían muchos años aquí, que estaban antes de que yo llegara a los pies de Cristo aquí. Ellos ya estaban aquí, me conocieron muy joven, llegué yo como de 18 años. Muy necesitado y muy ignorante de las cosas de Dios. Me convertí a Cristo por la gracia de Dios desde el primer momento. Ya les he platicado poco mi testimonio. Pero lo que a mí me queda muy claro, hermanos, es que cuando Él me llamó, yo estaba en la total ignorancia, en la total rebeldía. Por eso ahora cuando llega alguien, yo trato de ser muy sensible y ver el potencial que esa persona tiene. Imagínense, porque a veces uno se prejuicia. Y uno piensa, el maestro llamó a los 12 mejores del pueblo, a las 12 mejores personas. Y cuando uno analiza el texto bíblico, se da cuenta que no eran las mejores personas. ¿Están de acuerdo? Por ahí tengo un libro aquí en mi biblioteca que se llama el llamado de 12 hombres comunes y corrientes, así se llama. Y analiza la personalidad de cada uno de ellos, el escritor. Interesante el libro. O sea, sus características principales sacadas desde los datos que da el texto bíblico y también algunas conjeturas que se sacan, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que potencialmente toda la gente que llega a la iglesia tiene el potencial escondido a lo mejor, pero el potencial lo tienen para llegar a ser siervos de Dios. ¿Por qué no todos logran llegar a ser siervos de Dios? Pues hay muchos factores. Y es lo que yo quiero que analicemos hoy. Pero en gran medida depende mucho de quién le esté orientando y discipulando y acompañando y motivando a esa persona. Si lo deja solo ahí en el rincón, a lo mejor no va a crecer. Va a decir, pues nadie le hace caso. Nadie lo apoya. Nadie lo potencia. Pero si un líder, si una familia, si unas personas, si unos hermanos lo toman, que ya han crecido en Cristo, lo apoyan y lo encausan, esa persona puede llegar a ser todo lo que Dios quiere que él pueda hacer. O sea, tiene el potencial. Y es ahí donde yo me digo a mí mismo, Señor, toda la gente tiene el potencial, pero a veces no la ayudamos a crecer. Y ahí viene el trabajo pastoral. Para que logremos ser un ministerio con todos los creyentes, tenemos que ayudar a los creyentes a crecer. Y eso se llama discipulado. Por eso va de alguna manera el abonado. Solamente este es el único subtema que va a hablar acerca del discipulado. Yo sé que el discipulado es otro tema. De hecho, yo lo tengo desarrollado en otro momento. Hablar del discipulado, pues es hablar de muchas de las áreas. Pero hoy la reflexión va enlabonada con el trabajo del ministerio pastoral. O sea, mucho el trabajo pastoral del ministerio pastoral es discipular a otros, es encauzar a otros, es enseñarle a otros a crecer. Así es. Por eso Marcos 3 dice, llamó a los que él quiso para que estuviesen con él primero y luego para enviarlos a predicar. Y los equipa y les dio la potestad de la autoridad para que hicieran grandes cosas en el Señor, ¿sí? Entonces, les dio la autoridad, los equipó primero. Ese es el discipulado, grandes rasgos. Y bueno, hay un pasaje más que está ahí
Gálatas, Gálatas capítulo 4. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien tiene Gálatas capítulo 4, versículo 19 al 20, por favor? Leo. Adelante, hermano, por favor. Gálatas 4, 19 y 19 y 20. 20. 19 y 20. Sí, por favor. Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Amén. Amén. Gracias. Este pasaje, hermanos, es un pasaje importante donde el apóstol Pablo ya está escribiendo sus cartas y él les dice, vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? O sea, la imagen también es muy ilustrativa, ¿no? Porque usa esa imagen de la mujer que da a luz un nuevo ser. Dice, sufro dolores como de parto, como si fuera un parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes, dentro de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una bendición el ser discípulo, y hacer discípulo es una bendición, pero es un trabajo también. Tiene su costo, no es automático, vamos a decirlo así. No es automático. Saben que nosotros aquí en la iglesia en México, hace algunos años, tuvimos que hacer esa reflexión fuerte. Yo creo que fue en los años 90. Hicimos esa reflexión fuerte. Todavía estaba el hermano Ramón Ruiz en la presidencia, aquí. El hermano Ramón creció en esta misma iglesia donde yo soy, aquí en la Independencia, en Monterrey. Él también se convirtió aquí, él salió de aquí como pastor y luego ya hizo su carrera. O sea, es uno de los líderes que nos conocemos muy bien. Y entonces ya era yo sobrevedor y él era presidente del Ejecutivo y hacíamos un equipo de trabajo. Y una de las reflexiones que hicimos en el equipo fue, ¿por qué muchos de los hermanos hicimos estadística y la iglesia en México en los años 90 y yo creo que principios del 2000 hicimos una estadística? Y la estadística era que se bautizaban más de 2,000 hermanos cada año en México a nivel nacional, ya juntando todos los distritos, más de 2,000 hermanos. Y en el año 2000 llegamos a bautizar más de 2,700, 2,500, 2,700 hermanos cada año. Y es un buen número de gente a nivel nacional, en todo México, ¿sí? Pero el crecimiento que detectábamos en las estadísticas era muy mínimo, porque casi el mismo número de gente que se bautizaba era la gente que dejaba de asistir a la cena del Señor, y cuando hacemos la estadística avanzábamos muy poquito. Se ausentaban de la iglesia o dejaban de asistir a la cena del Señor, que era el dato que teníamos, un poco, casi cerca de 2,000 hermanos. Quiere decir que por un lado estaban entrando más de 2,000 hermanos y por otro lado casi 2,000 estaban dejando de asistir o ya se ausentaban de la iglesia. Y hicimos una reflexión fuerte y el tema era, decíamos, por la puerta de entrada entran más de 2,000 y por la puerta de atrás salen casi 2,000. Y una de las reflexiones fuertes, una de las autocríticas fuertes que hicimos en el trabajo para planear el plan de trabajo de los siguientes años a nivel nacional fue, hermanos, no tenemos un programa de discipulado estructurado. Entonces, ¿cómo crecimos la mayoría? Pues por la gracia de Dios y con el apoyo de un pastor que Dios puso en nuestro camino. Al hermano Ramón Ruiz lo apoyó mucho su suegro, el hermano Joel Martínez, que fue el primer pastor en esta iglesia. En esta iglesia, él fue el primer pastor, fue el pastor fundador en esta iglesia en la Independencia, el ministro Joel Martínez González, que fue suegro del hermano Ramón Ruiz. Él fue el que lo discipuló, vamos a decirlo. Era un excelente pastor, el hermano Joel. Hace un par de años duerme en el Señor.
Pero cuando uno se topaba con un pastor, yo me encontré con el hermano Luis Felipe Corona, un siervo de Dios, un pastor muy sabio, que me encauzó sin decirme te voy a discipular, me fue llevando, ¿verdad? De que ahora le encargo a los niños, ahora a los jóvenes, ahora a los obreros, a ver, lo invito aquí, le leo esto, pero crece uno, decimos como Dios le da a entender, pero no había un programa y entonces decidimos hacer a nivel nacional un programa de discipulado y bueno, ya se diseñó, se hizo en cuadernos y se envía, creo se envía hasta otros países, ¿no? Ahora está en revisión porque yo les digo que hay que estar revisando los materiales porque algunas cosas van avanzando. ¿Qué quiere decir? Que sí debemos de tener un programa de discipulado en nuestras iglesias locales. Ahora yo pienso como un pastor local, ¿sí? Tenemos que tener un programa de discipulado y en ocasiones, hermanos, tenemos que hacer 2 grupos de discipulado. O sea, los más nuevos, los que se van bautizando, ya le delegué yo a la hermana de educación cristiana, hermana, a ellos hay que dar las primeras lecciones, y otro grupo de discipulado a los que ya tienen años y deben de tener temas más a profundidad. Me parece que ese es el gran reto para nuestras iglesias. Ahora, voy a avanzar aquí. ¿Cuál sería nuestro ejemplo bíblico que tenemos? Bueno, desde el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos ahí el ejemplo de Moisés y Josué. Ayúdame a leer el bíblico, es muy conmovedor esta parte. Tratamos de buscar las imágenes que ilustraran más bien estos eventos, ¿no? Deuteronomio 34, del 1 al 9. ¿Alguien me ayuda, hermanos, por favor, a leer? Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 1 al versículo 9. Así es que ayúdenme, por favor, a leer, hermanos, el pasaje para poder explicar un poquito. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Dice, y le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y llorando los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, hermanos, tenemos ejemplos muy conmovedores de discipulado, de cómo un líder que ha crecido, llevado por la mano de Dios, prevé que siga otro. Eso es importante, hermanos, para nosotros, ¿sí? Tener discípulos de Cristo ahora. O sea, no dejarlo a la deriva. Yo me acuerdo mucho, hermanos, les voy a confidenciar una anécdota que yo tengo personal, que muy poco la he comentado, pero fue una realidad. Cuando yo llegué al Consejo de Administración, el Consejo de Administración en México eran todos los sobreveedores, eran 17 sobreveedores, y el Consejo Ejecutivo, que eran 3, pues éramos 20. Yo fui 22 años sobreveedor, entonces era parte de ese equipo, fui parte de ese equipo, y me dieron varias comisiones.
Pero en el año 95 fue la primera vez que me nombraron sobredor. Yo fui parte de ese equipo y eran puros hermanos ya mayores, eran ministros muy honorables, muy renombrados, que habían hecho carreras muy bonitas en diferentes ciudades. Y nos reuníamos en la sede nacional, cada 6 meses nos reuníamos para hacer planes de trabajo y para supervisar cosas. Y a mí se me ocurrió en un momento, yo los vi y la mayoría eran grandes de edad. Y yo llegué a tener amistad con ellos, yo era más joven que ellos, claro. Y un día les hice la reflexión para hablar de esto. Les dije, hermanos, yo veo en el texto bíblico que Moisés encausó a Josué. Ahorita vamos a ver que Elías encausó a Eliseo. Y el Nuevo Testamento, pues hay varios ejemplos. Y nosotros, hermanos, yo les decía, se han preguntado, yo les decía, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿En manos de quién va a administrar la iglesia en los siguientes, no sé, 15, 10, 15, 20 años? Y solo uno de ellos me replicó, me dijo, ¿qué pasó, hermano? Dice, ya nos quiere correr. Le dije, no, hermano, no. Ustedes son una bendición para la iglesia en este momento, pero con los años, ¿quién va a venir a administrar la iglesia a nivel nacional? ¿Se han preguntado eso? Porque no sé si haya un plan para discipular a otros. Y me dijeron, ¿sabe qué? La verdad no. Bueno, pues hagámoslo, les dije yo. A mí me gustaría que hiciéramos un proyecto a largo alcance para que ustedes discipularan cada quien a alguien donde están. Así como Moisés le hizo con Josué. Oye, tanto trabajo en el pueblo de Dios para dejarlo a la deriva, dejar un pueblo a la deriva, no, encaucemos, ¿sabes qué? Aquí tengo este o estos 2 o 3 que le pueden dar seguimiento. Pues, ¿tiene sentido, hermano, lo que dice? Sí, hermanos, no. Yo mi reflexión que hago es crítica, es dura, pero es real. Y así pasó, déjenme les digo. Pasaron los años, pasaron 15 años y de repente, 20 años, de repente la mayoría de ellos ya habían dormido en el Señor. Pero todavía tuve oportunidad de decirles, hermanos, no se ofendan, preveamos, encaucemos y discipulemos a quienes van a seguir hacia adelante. Y bueno, cuando menos en el papel se llegó a hacer un plan de trabajo para varios años. Me acuerdo que se hizo un plan de trabajo para no sé, no estoy seguro si 10 años, me acuerdo. A largo alcance, pues. Pero sobre todo mi intención era que cada uno de ellos como líderes eligieran a 1, a 2, o a 3, o a 5, no sé, y que encausaran, discipularan a alguien más, que lo motivaran y que le enseñaran todo lo que ellos habían sabido. Yo les decía, hermanos, es que tanto conocimiento y tanta sabiduría y tanta bendición no puede ser que se pierda. Nosotros debemos encauzar a otros. Me parece que ustedes, que son los que han forjado la iglesia por muchos años. Y bueno, yo puedo recordar a algunos de ellos que me dijeron, tienes razón, hermano, sonó duro, pero tienes razón. Yo era más joven, entonces les dije, no, hermano, no es el afán de ofender ni de correr a nadie, sino de prever a futuro. Creo que eso fue lo que sucedió en el pueblo de Dios. Ahí está Moisés. Dice, ya Moisés había puesto las manos sobre Josué y el pueblo lo reconoció. Y entonces dice, lo apoyaron como habían apoyado a Moisés, el pueblo. Esa es la idea, hermanos. Entonces, discipular a otros, prever en otros es importante. Yo ya lo estoy haciendo en esta iglesia, hermanos. Y sí, tengo un grupo de líderes y luego me dicen, hermano, no queremos que se vaya. No, no me voy a ir. Yo les bromeo, les digo, yo voy a estar aquí hasta que ustedes me aguanten. Pero, pues las cosas cambian de repente. Y a mí me gusta que ustedes estén equipados para que en el momento que yo tenga que salir por alguna razón, ya sea por el tiempo, no sé, porque nombren a otro o porque yo tengo otro proyecto, no lo sé, pero tengan ustedes quien los pueda seguir atendiendo y no estén ahí, ¿y ahora quién va a venir? ¿A quién van a enviar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Sino discipular a otros es importante. Esa es la idea. Ahora, hay otro ejemplo ahí muy conmovedor también, Segunda de Reyes, capítulo 2, del 8 al 15. Hablamos ahora de Elías y Eliseo. ¿Me pueden ayudar, hermanos, a leer? Segunda de Reyes, capítulo 2. Del 8 al 15. Leo entonces. Sí, hermana, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 8 al 15. Sí, ahí estoy. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca.
Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Dios mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, y el cual se había caído cuando fue llevado, regresó a la orilla del río Jordán, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. ¿Un texto más? Sí, por favor, el 15. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Amén. Gracias. Esta última parte era importante, hermanos, porque es lo que quería ilustrar. La mayoría conocemos esta transición donde Eliseo le pide a Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Y entonces sucede estas cosas tan maravillosas, tan extraordinarias. Los teólogos dicen que estas manifestaciones visibles se llaman teofonías, o sea, son como visiones que sucedían para revelar una verdad espiritual. Y aquí lo importante que yo quiero ilustrar es el versículo 15. Los otros profetas que existían ahí, dice el versículo 15, cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó, oyeron que estaban del otro lado de Jericó, al otro lado, el espíritu reposó sobre Eliseo, y ahora lo recibieron y lo recibieron en su círculo de profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un buen trabajo de discipulado, de encauzarlos. Y entonces yo lo que hago con este tipo de reflexiones es prevernos. Para que se dé el ministerio a todos los creyentes, nosotros tenemos que creer en las personas y encauzarlas. Ya Dios pondrá el momento y las circunstancias en las que tengamos que hacer transición, pero hay que preverlo, es lo que quiero decir. Hay que preverlo. No es que uno ya no quiera, no, sino que todo lo que tú sabes, acuérdense que el primer tema que vimos, yo me recuerdo mucho, el primer tema que vimos de revisar nuestro testimonio y luego cómo hemos crecido era el segundo momento, pero el tercer momento era cómo nos hemos multiplicado. Es esto, o sea, es esto. ¿Cómo preveemos para enseñarles a otros lo que nosotros hemos aprendido por la gracia de Dios, la carrera que Dios nos ha permitido tener, y cómo discipulamos a otras? Las hermanas, ¿cómo pueden discipular a otras hermanas? Eso es importante. Ahorita, yo creo que en un par de semanas, aquí en esta iglesia, mi esposa Olimpia, ella me ha ayudado mucho en la obra de Dios. El hermano Abraham y la hermana Berenice la conocen muy bien. Me parece que Lucy también, la hermana Lucy. Y Olimpia renunció a su profesión. Ella estudió administración de empresas, trabajó en algunas empresas, recién casados, cuando vivíamos en Tijuana. Cuando ya me cambiaron y yo le dije, necesito tu apoyo para hacer un trabajo pastoral, y sí, me ha apoyado bastante, sobre todo pues con la familia y en la iglesia también, no solo en la familia, sino en la iglesia también. Entonces, donde yo fui sobrevedor, ella era la directora de la femenil, tanto en Baja California como en Morelos. Ahora en esta iglesia, pues igual, llegamos y no hay quien atienda la femenil, ella atiende la femenil. Ya, entonces, pero aquí va el comentario. Yo le digo, ¿sabes qué? Las hermanas están muy encariñadas contigo y están muy contentas, pero yo veo varias hermanas que pueden crecer más, pero siempre están a tu lado.
creo que es tiempo de hacer un cambio. Me dijo, sí, tienes razón. Vamos a hacer una votación entre las mujeres, la sociedad femenil, digamos aquí, y que ellas elijan a una hermana y tú la vas a seguir apoyando para que ella siga creciendo. Me dijo, sí, me parece buena idea. Digo, porque nosotros podemos seguir sirviendo y trabajando, pero para poner en práctica esto, tenemos que nombrar y discipular a otras. No dejarlos solos, no, encauzarlas, como le hizo Moisés con Josué, como lo hizo Elías con Eliseo. ¿De acuerdo, hermanos? Yo no sé cómo usted esté en su iglesia en este momento. A lo mejor usted va empezando. Bueno, a lo mejor alguien lo está apoyando, pero lo que digo es que uno debe forjar una visión para discipular a otros y prever con tiempo y compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿De acuerdo? Ahí está el gran reto que tenemos nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos, por eso puse estos dos ejemplos. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos, muy bonitos, pero yo elegí uno que me parece muy conmovedor. Me parece muy bonito. Nosotros siempre hablamos del apóstol Pablo como el gran apóstol, el gran misionero, el gran escritor, ¿verdad? Y es cierto, o sea, Pablo, después de haber sido Saulo de Tarso, después de haberse convertido a Cristo, se convierte en un gran apóstol, un gran discípulo de Cristo y se convierte en una gran bendición para la iglesia. Pero la pregunta aquí es, ¿quién discipuló a Pablo? O sea, Pablo no se hizo a la noche a la mañana. Alguien lo encauzó y lo discipuló. Y quiero que leamos estos dos textos bíblicos que nos van a ayudar un poco a entender esto. Primero está Hechos, capítulo 9, del 26 al 28, y luego Hechos 11, del 21 al 26. ¿Sí, hermanos? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Para poder avanzar un poquito. Ya vamos casi a la parte final. Hechos 9, del 26 al 28. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Adelante, hermanos. Hermano, ¿Pudo, ¿puedes? pastor, entonces? Sí. Hechos capítulo 9, del 26 al 28. Primero. Por favor. Dice Hechos 9, 26 al 28. Sí, hermano. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Amén. Gracias, hermano. Ese es uno de los primeros momentos en los que Pablo es presentado a los demás discípulos por Bernabé, ¿sí? De la conversión de Pablo, pues nosotros sabemos que está aquí al principio del libro de los Hechos, un capítulo antes, ¿sí? El capítulo 9 del libro de los Hechos, pero ya convertido a Cristo, Pablo, le costó mucho trabajo incorporarse con los discípulos por el testimonio que tenía de haber sido perseguidor de la iglesia. Alguien tuvo que creer en él. Y los teólogos dicen que Bernabé, que se traduce como hijo de consolación, fue quien Dios usó para discipularlo, para encauzarlo, ¿sí? Ya él traía su potencial. Por eso yo digo que potencialmente todos podemos ser siervos de Dios, pero hubo alguien que lo encauzó. Y de hecho, cuando la primer rechazo que tuvo, él va y se aísla. Sí, dice, pues no me aceptan aquí. Pero Bernabé va con él una y otra vez para presentarlo ante los discípulos y justificar su presencia y hablarle de lo que ya había hecho en el nombre de Cristo. Ahora, veamos un pasaje más. Hechos 11, 21 al 26, por favor. Dice así la palabra del Señor. Sí. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Amén. Gracias. Y entonces, hermanos, como dije, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero yo quise tomar este ejemplo porque uno se preguntaría, pues, ¿quién discipuló a Pablo si se convirtió en un gran discípulo de Cristo? Uno piensa, ¿quién lo puede superar? Hermanos, cuando uno discipula a otro, no tiene que superarlo. O sea, uno lo encausa. Y si el discípulo, como dice el dicho popular, a veces el discípulo supera al maestro, lo hace, está bien. Creo que está bien, no hay ningún problema. Creo que Dios actúa de diferentes maneras, pero alguien tiene que encauzar el potencial de un nuevo discípulo para que pueda desarrollar y pueda potenciar todos sus dones y lo que Dios le va a permitir hacer para la gloria de Dios. Si uno no sabe, vamos a decir, hasta dónde Dios puede usar a esa persona. Pero uno tiene que creer en las personas, aunque parezca que no van a lograr hacer mucho, yo creo que sí. Y voy a la parte final. Hermanos, en la actualidad, lo puse en letras mayúsculas, todos los creyentes somos potencialmente discípulos, líderes y siervos de Dios. Potencialmente. El asunto es que a veces no alcanzamos a ver el potencial. Me gusta mucho trabajarlo. Me gusta mucho trabajarlo con los jóvenes, este pasaje, porque, hermanos, Pablo, después de que fue discipulado por Bernabé, ahora él se encarga en la iglesia para que puedan desarrollar sus dones, sus ministerios que Dios les ha dado y en un proceso de crecimiento en Cristo, podamos apuntar hacia allá, hacia no solo que sean no conformarnos con que sean de la gran multitud, sino que sean discípulos, líderes y siervos. Ese trabajo, hermanos, depende en gran medida de nosotros. Déjenme les digo, de nosotros los que sí lo alcanzamos a ver. Hay gente que luego no alcanza a ver las cosas en la iglesia. De hecho, yo estoy sorprendido que de repente cuando alguien llega a la iglesia y dice, no, pues es que no hay nada que hacer, no se trabaja. Y yo apenas llamé a un par de varones, le digo, vengan, yo no me acabo el trabajo que hay aquí, hay mucho trabajo. Que no lo alcancen a ver es otra cosa. Entonces yo ya los invité, les dije, ¿saben qué? Yo los invito para que se den cuenta que yo no me doy abasto para visitar a un enfermo, para ir a predicar a un grupo familiar, para ir al centro de rehabilitación, para ir al asilo de ancianos, para dar el discipulado que se da cada semana, para la predicación. El sábado se deben dar 2 predicaciones. Les hice un panorama y dice, oiga, si hay mucho trabajo, sí, digo, pero no lo alcanzan a ver. Y por ahí, hermanos, como conclusión,
les digo, hay varias anécdotas que hablan de esto, de cómo cuando una persona va a la iglesia y se sienta y solo se pone como espectador, entonces no alcanza a ver todo. Esa persona tiene el potencial, pero si le permites estar sentado ahí y no le das tareas y no lo encauzas, pues va a seguir toda su vida yendo a sentarse a ver. Un día, una anécdota que tengo, como usted me dice, oí que un hermano estaba quejándose, un pastor. Dice, es que la iglesia está sentada en la banca nada más. Y estaba él muy enojado. Y yo lo oí que estaba predicando fuerte, era amigo mío. Y entonces la iglesia nada más está sentada en la banca criticando, decía. Y les dio fuerte a la iglesia. Bueno, era una predicación, pues había que aguantar. Pero al final yo, tomando café con él, le dije, oye, hermano, sí es cierto que la iglesia muchas veces está en la banca, pero mi pregunta es, ¿quién la acomodó en la banca? A veces somos nosotros los pastores, los que decimos, sientes, hermano, escucharon. Yo aquí voy a hacer todo. Yo he aprendido como pastor, está en la banca, pero a ver, hermano, véngase, yo le doy una tarea, véngase, hay un curso, hay una actividad, hay una visita, hay actividad, véngase. O sea, yo le hacía la reflexión, hermanos, pastores, los que son pastores, a veces los que les hemos permitido estar en la banca, los hermanos, los que los hemos sentado en la banca somos nosotros a veces. No les hemos discipulado, no les hemos motivado, no les hemos encauzado para que se paren en la banca y darles una tarea pequeña, de menos a más, poco a poco. No les hemos captado para que alcancen a ver más allá y se puedan comprometer. Es un trabajo difícil, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. De hecho, como dice ahí, somos potencialmente discípulos, líderes y siervos. Y en gran medida depende de quién nos encauce y los apoye para que puedan desarrollar todo el potencial que ellos ya tienen por la gracia de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Vamos a la parte final. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Hasta aquí hasta dónde vamos? Todavía vamos a retomar el tema el miércoles. El miércoles tengo ya preparada otra presentación para hablar de cómo le hacemos para que esto se logre en las iglesias locales. Yo tengo una propuesta por ahí que yo no practico. Pero en este momento, hasta donde vamos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Con confianza. Sí, con Sí, respecto a ese tema el tema de la banca, tiene de que se sientan las personas en los bancos, mejor dicho, si vamos al caso argentino, la forma tradicional que tienen a veces los pastores de antiguos, por ejemplo, acá en Argentina, en ese caso, más que nada, tan arraigado lo que es la ley del pueblo, a veces no te deja a los jóvenes, o por ejemplo, en mi caso, 28, con el tema de la música o lo que sea, no te dejan la entrada suficiente para poder modificar algunas cosas que hoy en día se tienen que modificar, porque si vamos, no se puede seguir con esa misma tradición de antes, porque el mundo está cambiando constantemente. Es una opinión que por eso muchas veces nos sentamos en el banco, porque no nos dejan, no nos dan la posibilidad y la entrada para avanzar. Correcto, hermanos. Gracias, un buen comentario. De hecho, el miércoles, en la presentación que yo tengo, vamos a hablar de eso, de ver el ministerio de manera tradicional y de manera del ministerio de todos los creyentes. Claro, sí, yo he sido un autocrítico de eso y ver cómo lo solucionamos. A mí me ha tocado trabajar con muchos pastores, capacitación, y entonces no es sencillo porque a veces tenemos una manera tradicional de atender la iglesia, pero yo he aprendido nuevas formas, abriendo un poco mi panorama, escuchando, siendo sensible, y sí funciona. Por eso les digo, tengo por ahí una propuesta que el miércoles se las voy a presentar de cómo pasar de este modelo a otro modelo. Necesitamos tener un nuevo modelo de atención pastoral. Y a veces no es quitar todo, sino hacer ajustes y estar revisando. Y bueno, yo les voy a compartir de gracia lo que de gracia yo he intentado y me ha estado funcionando. Yo creo que es buen momento para hacer reflexión y el miércoles hablaremos de qué propuestas yo tengo para que la iglesia tenga más movimiento y más participación. Hay que abrir espacios, claro que sí. Sí, sí tiene razón el hermano. Muy buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermano Isma, buena tarde a todos. Sí. Ay, hoy hemos estado re complicados con el internet hoy, perdón.
Así que No se preocupe, hermana. por ahí paso de compu a compu y bueno, acá es un lío, pero la verdad que muy, muy buena la clase, hermano. Ya hemos en alguna otra materia tocado algo sobre el discipulado y me parece que es algo bien, bien interesante. Eh, yo he tomado, lo reconozco, cursos de discipulado. Eh, Soy discípula tengo mi mentor, vaya, y algo que recién caí en cuenta en una materia que tuvimos el mes y medio pasado, que fue justamente evangelismo, y bueno, la evangelización y la iglesia local se llamaba, y ahí caí en la cuenta de que por ahí muchos, a pesar de tener un cargo de liderazgo, seguimos como que acomodados en nuestra banca, ¿no? O en nuestro lugarcito. Y justo yo reflexionaba con esta materia, con esta hermana que nos dio la cátedra, de lo importante que es asumir el compromiso de poder hacer que la gran comisión sea cumplida, pero empezando desde nosotros. Y ahí es como que Dios me habló y me habló fuerte y justo ahora arrancamos trabajos para hacer un discipulado en la iglesia. Hay mucho material, hablando humanamente, muchos jovencitos, hermanos ya incluso mayores, que necesitan ese tiempo de dedicación, de mentorear. Y pasó mucho porque yo reflexionaba, bueno, estamos hablando de una iglesia que es pequeña, que a pesar de tantos años establecidas, se ha mantenido por la gracia de Dios, sin duda, y por la perseverancia de los que están. El Espíritu de Dios los ha acompañado hasta hoy, pero ha faltado esa parte, ¿no? No había quien les acompañara, quien les encaminara. Y bueno, dijimos, vamos a tener que hacer, porque si no damos el paso nosotros, no se avanza nunca. Y lo que usted decía es bien, bien cierto, hermano Isma. Yo lo reconozco el tiempo que lo conozco. Usted para mí es un pastor revolucionario. Y bueno, no sé qué sería, yo creo que a lo mejor el Señor no permite que haya muchos como usted porque a lo mejor generaría un conflicto quizá. Creamos un caos. Para muchos, claro, claro. Pero yo reconozco esa parte de usted y sé mucho de lo que usted se ha enfrentado, de lo que muchos como los que usted piensan se enfrentan por el hecho de decir, hay que hacer las cosas distintas y hay que hacer las cosas desde la palabra, ¿no? No desde mi concepción, de lo que yo creo, desde lo que yo pienso, desde lo que yo quiero. Y mucho de lo que sucede en la iglesia hoy en día pasa porque años atrás se tuvo una idea, un concepto mal enfocado, no se supo quizá dilucidar claramente a la luz de la palabra lo que Dios quiere para nosotros como siervos, como líderes y como iglesia misma, ¿no? Como aquellos que estamos sentados en los bancos. Y me refiero a la parte que usted mencionaba del hecho de que muchas veces justo tiene que ver con lo que decía Alan ahorita al final, que mucho tiempo no hemos crecido como iglesia, porque, bueno, hay muchos factores, pero es algo en lo que yo he reflexionado muchos años desde que me casé con un pastor y estoy del otro lado de las filas y miro cómo se mueven las cosas. Hay muchos factores, pero uno de ellos es precisamente el hecho de que no se abren los espacios, no se le da oportunidad a esa gente que está sentada, que ya se ha acomodado o nos han permitido acomodarnos, cualquiera de las dos cosas. Y hay gente con potencial, hay gente que puede hacer las cosas, que necesita un empujoncito, como decimos en México, que necesita ir siendo encaminada. Y no se lo permitimos, muchas veces porque no tenemos la capacidad de discipular, porque no somos nosotros mismos discípulos, porque no somos capaces de nosotros en humildad someternos y en esa medida ir creciendo y madurando para después enseñarles esa humildad a los demás. Por ahí pasa también quizá muchas veces por la competencia, ¿no? El liderazgo, hay un dicho que usted lo ha de escuchar en México que dice, ¿quieren conocer qué tan de lo peor es? Dale poder un mes y verás. Y muchas veces el poder corrompe, ¿no? Muchas veces el cargo de un liderazgo implica decir, bueno, ahora ya estoy aquí y ahora puedo hacer como yo quiera. Entonces,
muchas veces ha pasado también por eso, ¿no? El hecho de decir, humanamente uno actúa desde nuestra carnalidad y decimos, bueno, a mí no me conviene preparar a nuevos líderes, a un pastor, porque bueno, después ellos van a venir y me van a sacar el puesto, o puede que yo descubra que hay alguien que tiene un talento mejor, un don mejor que el mío y se va a notar más que yo. Muchas veces pasa por esa parte de la carnalidad, de la envidia, de la competencia, de esas cosas que son muy de nosotros como humanos. Y por otro también quizá tiene mucho que ver con la ignorancia, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo no sé cómo hacerlo y pues no lo hago, ¿para qué me meto en problemas? Entonces, hay muchas cosas por las que quizá uno podría pensar, ¿por qué no somos capaces de hacer que el ministerio de todos los creyentes sea como debe ser y crezcamos crezcamos como debemos crecer? Pero creo que justamente Dios nos ha puesto aquí. Yo digo a todos mis compañeros que estamos en este seminario, creo que ya hemos pasado de ser de la gran multitud a ser parte de los discípulos de Cristo. Y ahora estamos trabajando, me parece, ya en este tercer punto de ser los siervos de Dios. Y hacer que entonces todo esto que estamos nosotros aprendiendo, estas cosmovisiones que estamos cambiando, estos paradigmas que estamos tratando de renovar, sean entonces ahora enseñados a alguien más, a las nuevas generaciones, y podamos en ese sentido, en esa medida, poder seguir creciendo y compartiendo el Evangelio, hacer que el reino de Dios sea establecido para la gloria de Él y hacerlo de la mejor manera. Creo que todo esto a nosotros nos bendice, en lo particular a mí me reayuda, pastor, me bendice mucho porque creo que es una forma en la que Dios me está confirmando cada vez más que lo que tengo que hacer es por donde ya empezamos, por donde ya arranqué. Y bueno, hay que simplemente seguirse preparando y seguir caminando, haciendo el camino. Entonces, bueno, yo bendigo a Dios por su vida, pastor. La verdad que, lástima, le digo nuevamente que no duren tanto estas materias, pero gracias, pastor, Dios le bendiga. Sí, gracias a Dios, hermano. Claro que sí, hermanos. Mire, todavía, hermanos, el miércoles retomamos, como les dije. Yo hoy quise centrarme en la parte bíblico-teológica, pero el miércoles tengo ya la presentación de lo que yo mismo he intentado hacer como pastor. Y algunas de estas cosas, ustedes tienen razón, algunas, vamos a ver cómo algunas se hacen de manera tradicional, porque es lo que conocemos, pero a veces hay que arriesgarse a hacer cosas no tan novedosas, sino que no para impactar a nadie, sino para mejorar. Y es lo que yo voy a hacer el próximo miércoles, decirles cómo yo he intentado algunas cosas para mejorar y qué cuidados debe tener uno también, porque ahí uno tiene que tener cuidado también con la otra parte. Digo, ya me pasó, por eso puse la anécdota de que hay quien piensa, oye, ya nos quieren relevar o nos quieren cambiar. No, se trata de conjugar y mejorar. Y entonces yo he tenido ese tipo de transiciones ya en un par de lugares. Lo tuve a nivel nacional, hice mi trabajo, ahora a nivel local, y la idea es abrir el panorama, tener un panorama más amplio de ver cómo se puede trabajar esto que en la palabra está para practicarse en la iglesia local. Entonces yo espero en Dios que el miércoles podamos sacar algunas conclusiones e intentar algunas cosas ya de aquí en adelante, hermanos. Yo me voy a centrar ya en la iglesia, cómo todo lo que yo les he platicado y dicho, cómo aplican la iglesia de aquí en adelante. Estas sesiones que faltan, estas 3 sesiones, la del miércoles y la próxima semana las 2, ya voy a hablar de cómo la iglesia, cómo debe aplicar todo esto en la iglesia. Y pues bueno, espero en Dios que podamos juntos seguir creciendo y seguir intentando hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Esa es la idea, ¿verdad? Y voy a tratar de ser muy claro y dejar algunos conceptos más firmes de cómo sí yo los he intentado hacer. O sea, porque algunas cosas dicen, pues suena muy bien teóricamente. No, yo he intentado hacer esto o aquello y ha funcionado así, ha funcionado así, lo he corregido así, lo he corregido así, y sigo intentando hacer cosas, y es como la iglesia se sigue moviendo. Claro, porque Dios es el que la mueve, y no nada más laboramos en la obra de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Pero es un trabajo no sencillo, pero vale la pena hacerlo para la gloria de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, parece que por el tiempo ya terminamos ahí. No se preocupen si se quedaron con alguna pregunta o comentario, el miércoles lo retomamos. ¿Les parece? El miércoles retomamos, vamos a orar para cerrar esta parte
y el miércoles los esperamos a la 1 para poder ver la continuación de esto. ¿Cómo podemos intentarlo desde la iglesia local? Hacer todo esto, primeramente. Y sí, sí hay que hacer algunas autocríticas, pero son las propuestas. Y como dije, yo les voy a compartir lo que yo ya he intentado hacer, lo que yo estoy intentando hacer. Sí, no les puedo decir, pues la hacemos así, a lo mejor funciona, no. Yo les digo, yo le he hecho así y me ha funcionado más o menos así. Así yo estoy, diríamos, a diario. Y pues les voy a compartir lo que ya he intentado y cómo algunas cosas han funcionado, otras no tanto, pero lo que sí se puede hacer. Primeramente Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, pues oramos para terminar. ¿Les parece? Señor, te damos gracias porque hoy tú nos permites poder ocupar este espacio para la reflexión y la enseñanza. Pedimos tu dirección y tu guianza y te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesucristo tú nos ayudes para poder poner lo mejor de nosotros en favor de tu obra maravillosa. Seguimos pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo con nosotros para que todas las cosas reabunden para bien. Señor, bendice a cada corazón, a cada familia, pero a cada congregación de los que mis hermanos representan, y anhelamos lo mejor para tu obra. Padre, por eso nos ponemos en tus manos todo, porque sabemos que la obra es tuya y sabemos que tienes el control y el poder para transformarla y para mejorarla. Porque te lo pedimos, te lo rogamos, confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos el Gracias, miércoles, hermano. primeramente Paz. Dios. Paz a ustedes.